Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas León, con el gran placer de saludarte y como siempre te mando un fuerte abrazo. Instructor de la Confederación Nacional de Talleres para México y Latinoamérica. Como bien sabes, estamos de fiesta por el magno evento, casi nada, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2021, donde a través de la Confederación tenemos el gran placer y el gusto de poder llegar a tu pantalla una gran cantidad de seminarios de índole técnico, comercial, administrativo, desarrollo humano, en fin, temas muy importantes y relevantes para tu formación académica, en lo cual estamos completamente seguros de que vas a poder desarrollar habilidades y capacidades en términos de diagnóstico, mantenimiento, reparación, asesoría comercial y desarrollo humano. Quiero agradecerte el que nos permitas esta oportunidad de poder transmitir nuestros conocimientos y quiero felicitarte porque le estás dedicando tiempo a una inversión que sin lugar a dudas va a aterrizar en la generación de recursos económicos para tu negocio o tu desarrollo profesional. Quiero agradecerte el que me dé la oportunidad. Vamos a dar inicio, que en esta ocasión traigo para ti un tema relacionado con el sensor de temperatura, un tema muy importante porque genera una gran cantidad de problemas durante el diagnóstico al técnico especialista y calificado como lo eres tú para poder determinar que el sensor se encuentra en malas condiciones. Lo voy a explicar por qué. Y pues bueno, el título del seminario pues es fallos más comunes del sensor de temperatura, ST, por sus siglas en inglés, y cómo solucionarlo, que es la parte más importante. De acuerdo a la agenda, lo que pretendo llevar a tu conocimiento es la definición del concepto de un sensor, la función, definición de una computadora, el procesamiento de señal, función de un sensor de temperatura del motor, el principio de funcionamiento, composición y ubicación, los fallos físicos, es decir, en el interior del sensor, síntomas que se presentan en el vehículo, una curvatura de comportamiento gráfico a través del cual vas a poder entender cómo trabaja todo el sistema de inyección relacionado con ese sensor. Las comprobaciones, los consejos de servicio, prevención y cuidado del sensor, calidad de los servicios, en este caso, y productos, hablando de equipo original, y finalmente llevar el taller a tu pantalla. Y siempre lo digo, eso se hace posible a través de videos ilustrativos. Esperando que la información sea completamente de tu agrado, vamos ahora sí a dar inicio. Un sensor, como bien sabemos, es un dispositivo que está estratégicamente ubicado en cierto lugar del vehículo. Hablando del sensor de temperatura, pues particularmente en el motor, independientemente de la posición, pero siempre en contacto con el líquido refrigerante. No hablaremos de ello en esos momentos, pero si hay un sensor que es del tipo seco, que lo maneja una prestigiada marca, y se relaciona también con la temperatura, pero del cilindro. Su principio de funcionamiento es completamente igual, porque es un termistor y se denomina el famosísimo CHT, Cylinder Head Temperature, sensor temperatura del cilindro, y lo maneja la marca Ford en la F50. Muy bien, el sensor de temperatura del tipo húmedo, vamos a llamarlo así, tiene contacto directo con el líquido refrigerante y su función es la de transformar un fenómeno físico. En este caso, lo que se presenta es una variación en la termicidad del líquido refrigerante que se transmite a través del proceso de combustión. ¿Cuáles son los fenómenos que se pueden presentar en el automóvil? Bueno, por mencionar algunos: temperatura, presión, movimiento, vacío, etcétera. Que particularmente en el caso del sensor de temperatura ya mencioné que es el cambio térmico que sufre el líquido refrigerante. Una computadora va a llevar a cabo un procesamiento de señal. ¿A qué me refiero con el procesamiento de señal? Bueno,
que el sensor lo que hace es transformar ese fenómeno físico a una variable eléctrica, la cual lo envía a la computadora y la computadora interpreta esa condición a través de un convertidor análogo digital, con lo cual detecta el estado térmico del motor. Y le llamamos procesamiento de señal al objetivo de hacer una comparación entre el valor que llega por parte del sensor y los que tiene pues grabados en su circuito integrado, en este caso en su microcontrolador. De ahí hace una comparativa y toma una acción correctiva. Eso denominamos procesamiento de señal, que de acuerdo a la información que proviene del sensor, en este caso ST, determina la temperatura del motor y ver la posibilidad del disparo o no de los motores ventiladores y de algunos otros actuadores, su manipulación. Tal es el caso del tiempo de ignición, el tiempo de encendido, el tipo de inyección o el control en el tiempo de inyección, etcétera. Lo hablaremos a continuación. Esa información la llamamos nosotros entradas. Y como entrada, pues una vez que se procesa la señal, manda la información de trabajo o de manipulación a algunos actuadores. Ya mencioné que el caso particular pues sería los inyectores, los pulsos de inyección, el tiempo de encendido. Por otra parte, el compresor del aire acondicionado, los motores ventiladores, por mencionar algunos. ¿Y cuál es la función de los actuadores? La de transformar las condiciones de operación. El sensor de temperatura está emitiendo una información de que el motor está frío, entonces la computadora va a prolongar los pulsos de inyección, entregar más combustible. El sensor de temperatura informa que la termicidad del motor ya está en su punto normal de trabajo, 93-95 grados centígrados, dependiendo la altura sobre el nivel del mar, claro está. Y acto seguido va a manipular el disparo de los motores ventiladores, así como también los inyectores, el tiempo de encendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso nosotros le llamamos modificación de las condiciones de operación. Un sensor de temperatura denominamos que forma parte de los NTC, termistores, perdón, y le consideramos con el título de NTC. Un termistor es un dispositivo que va a transformar su valor de resistencia en función de la temperatura. Ejemplo, decimos NTC porque es de coeficiente térmico negativo. Particularmente hablando, inclusive de todos los sensores, termistores, NTC que están monitoreando temperatura en el comportamiento del motor, específicamente hablando del ST, pues podemos decir que la temperatura del motor es baja, porque está frío, la resistencia en el termistor, que aquí lo estoy mostrando, es muy alta. Pero aquí hay un dato muy importante que te invito a que lo conceptualices. El famosísimo PVC, que significa presencia de voltaje en cable. A continuación explico qué pasa con esa presencia de voltaje en cable. Cuando el motor empieza a alcanzar su temperatura normal de trabajo, o sea, la temperatura ya es mucho mayor, la resistencia ya disminuyó y la presencia de voltaje también disminuyó. Vamos a ver a qué nos referimos con la presencia de voltaje en cable. Te invito a que veamos precisamente el siguiente material. Es un video, lo voy a preparar y aquí tarda un par de minutos y el objetivo es que puedas visualizar qué pasa con el valor de resistencia del famosísimo NTC, es decir, del sensor de temperatura. Voy a preparar el material y la siguiente pantalla, obvio, pues ya es relacionado con el video. Enseguida estoy contigo. Ya tenemos el material, ahora sí, vamos a analizarlo. Te lo voy explicando. Tenemos un valor de medición en el sensor de 5.5 kilo ohms, es decir, 5570 ohms. Se encuentra a temperatura ambiente. Vamos a ver qué ocurre cuando le generamos un cambio drástico de temperatura. A 0 grados centígrados y al mismo tiempo a una temperatura mayor, promedio de 60, 70, 80 grados. Vamos a analizarlo. Aquí tengo un termómetro y un promedio de 20 grados centígrados, 0, 20, 40, está en 20.
El valor óhmico es de 5570 ohms. Está haciendo contacto el termómetro, que es de muy alta resolución o sensibilidad. Pongo el termómetro en un recipiente marcado en rojo porque es temperatura alta y al mismo tiempo el sensor. Como puedes notar, el valor óhmico está bajando. 2.2, teníamos 5.5, me parece. Ahorita, cuando lo sometimos a la temperatura alta en ese recipientito, inmediatamente empezó a disminuir la resistencia. Ahorita tiene 2286 ohms o 2.2 kilo ohms. Vamos a ver qué ocurre. Sigue bajando la resistencia, obvio, porque la temperatura sigue subiendo. Tenemos ahí un promedio de 55 grados centígrados en el termómetro. La resistencia la llevamos en 1680 ohms, 1.6 kilo ohms. Y sigue en descenso. Si ese contenedorcito tuviera los 100 grados centígrados, lógico, aquí alcanza un umbral mucho más bajo, no sé, 600 ohms, 500 ohms. Acto seguido, ahora vamos a quitar tanto el sensor como el termómetro y lo vamos a llevar al recipiente en color azul. Ven que tenemos 57 grados centígrados. Lo vamos a llevar ahorita al recipiente en color azul, que es temperatura muy baja. Ya se quedó ahí. ¿Por qué? Porque la temperatura es de 58 grados centígrados. Reitero, si lo hubiéramos llevado a 90 grados centígrados, 93, que aquí en México es una temperatura en la que, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, puede alcanzar su punto de ebullición. Lógico, si está a nivel del mar, pues claro, va a alcanzar a los 100 grados. Ahora lo introducimos en un contenedorcito, en un vaso donde la temperatura es muy baja. El termómetro ve que ya casi alcanza 5 grados centígrados, al mismo tiempo el sensor. ¿Y ahora qué está pasando? A esto nosotros le llamamos coeficiente térmico negativo, que si la temperatura es muy alta, el valor de resistencia va a disminuir, y si la temperatura es muy baja, el valor de resistencia va a subir. Ve cómo ya lleva 9.8 kilo ohms, 9800 ohms, y la temperatura es en promedio hasta casi 0 grados centígrados. El objetivo de este material es que podamos entender qué es lo que está pasando con el sensor de temperatura del líquido refrigerante o el sensor de temperatura del motor. Y le llamamos, reitero, coeficiente térmico negativo, por lo que acabas de notar, que de acuerdo a la temperatura, pues va a sufrir un cambio de resistencia. Temperatura baja, resistencia alta, temperatura alta, resistencia baja. Sí, Marco, pero ¿a qué le llamas el PVC, presencia de voltaje en cable? Bueno, es el principio de funcionamiento a través del cual su funcionalidad se basa, lo explicaré a continuación, bajo un principio electrónico que le llamamos circuito divisor de tensión. Vamos a analizarlo. Bueno, para no prolongarlo, te estás dando cuenta que casi a 0 grados centígrados o a 0 grados centígrados ya alcanzamos 12.2 kilo ohms. ¿Ok? Voy a frenar el video y continuamos con la presentación. Vamos a preparar el material y enseguida estamos contigo. Muy bien, entonces, pues tenemos prácticamente, ahora sí, mencionaba hace un instante que tenemos el principio de operación, circuito divisor de tensión. Vamos a entender a qué me refiero con la presencia de voltaje en cable. Esto es tu unidad de control, la computadora. El sensor se caracteriza por tener dos pines. Un pin del sensor, cuando está conectado, se entiende
el nombre o se conceptualiza como hilo o cable de referencia, siempre que está conectado. Esto es el sensor de temperatura del motor. Y el otro hilo o el otro cable se conoce como alimentación de 0 volts. Si el sensor se encontrara desconectado, ese hilo que te comentaba de referencia es el cable de alimentación de 5 volts. Tú vas a poder darte cuenta cuál es el hilo de alimentación de 5 volts, porque lógico, midiendo el valor de tensión, uno desconectado te va a dar 5 volts y el otro 0 volts. ¿Por qué se llama circuito divisor de tensión? Porque esto es la unidad de control. Internamente tiene una resistencia. Vamos a decir que esa resistencia puede tener 1000 ohms. Y esto es el sensor, que como lo acabas de ver, frío puede alcanzar un valor de 12 kiloohms o 12.000 ohms. Cuando el vehículo entra en funcionamiento, si el sensor está detectando una temperatura muy baja, entonces vamos a expresarlo de esta manera. Se comporta como una puertita. No permite el flujo de tensión. Entonces, en el interior del calculador hay un pasaje o un circuito donde se está valorando el valor de voltaje. Si el sensor está frío porque el líquido refrigerante está frío, pues por ende, vamos, reitero, didácticamente así lo expreso para que se pueda entender. El sensor ofrece una alta resistencia y por lógica podríamos tener aquí un voltaje promedio de 4 volts. Ese valor es el PVC, presencia de voltaje en cable. ¿Qué pasa entonces con la temperatura del motor? Empieza a subir. Y como empieza a subir, la resistencia empieza a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la resistencia empieza a bajar, obvio, el voltaje, si aquí teníamos 4, y lo vamos a ver en un video, si aquí teníamos 4 volts, pues entonces va a ir 3.9, 3.8, 3.7, 3.6, 3.5, 4, 3, 2, así sucesivamente en descenso. Ese es el valor que denomino presencia de voltaje en cable. La unidad de control interpreta la temperatura del motor en función del voltaje que se está monitoreando en esta unidad. En el momento en el que hay una variación, obvio, en la resistencia del sensor. Por eso es que decimos que opera bajo un principio electrónico que denominamos circuito divisor de tensión. Yo ya lo expliqué, la dinámica es que yo lo explico, casi no lo leo y ustedes lo van leyendo. Esto es lo que te comentaba, otra forma de explicarlo. Aquí tenemos el hilo de alimentación, pasa por R1 que está en el interior de la unidad de control, sale a través de su pin en la computadora, se alimenta con 5 volts el sensor y lógicamente, bueno, ese es el sensor, se alimenta ahora con 0 volts. Nosotros, si desconectamos aquí, vas a tener 5 volts, porque son los de alimentación de la unidad de control. Pero cuando conectamos, obvio, el sensor tiene cierta temperatura y sufre una caída de tensión o una variación de tensión. Y eso es lo que te comentaba, que en descenso va a ir 3.9, 8, 7, es la mejor forma en la cual yo te recomiendo que realices tu diagnóstico, porque hay varias maneras de poder determinar el estado del sensor de temperatura. A continuación lo vamos a analizar, pero una de ellas es que puedas monitorearlo a través del uso de un voltímetro, un multímetro en la escala de volts, con el objetivo de poder monitorear este comportamiento. Y así es como vas a conectar tu voltímetro. Punta roja
en el hilo de referencia y punta negra en el hilo de 0 volts. Vamos a ver el siguiente video, es donde te muestro cómo en función del incremento de temperatura en el motor va a ir sufriendo un descenso el voltaje. Voy a preparar el material y enseguida estoy contigo. Ya tenemos el material puesto y ahora sí, no tiene audio, yo lo voy a ir explicando. Vamos a dar inicio. Lo que tú observas ahí es un voltaje de 2.9 volts. Reitero, en el cable o el hilo de referencia. El sensor está conectado. Aquí puedes ver que tengo la punta roja directamente al sensor. Ahí se alcanza a percibir un poco el sensor y lo estoy conectando directamente con la punta roja de mi voltímetro. La punta negra está derivada a masa. El motor está trabajando. Aquí se alcanza a apreciar mucho mejor. Esto es el sensor ubicado, en este caso, en la toma principal del líquido refrigerante. Una perspectiva mejor del sensor. Lo tengo derivado a masa, la tierra física. Lo ideal sería mandarlo al negativo de batería. Y ahora sí, vamos a analizar cómo va en descenso. La temperatura del motor está subiendo y la presencia de voltaje en cable va disminuyendo. ¿Por qué? Porque teníamos 2.9 volts aquí. El sensor tenía cierta resistencia. El sensor empieza a calentarse, baja la resistencia y obvio empieza en el interior del sensor el flujo de tensión. Por eso es que hay una caída de tensión. Es importante recalcar que depende mucho la altura sobre el nivel del mar para que en la temperatura normal de trabajo logre un valor aquí de 0.8 volts, 0.6. En países muy altos, obvio, no baja tanto, llega a un promedio de 1.2, 1.4 volts. Entonces, con este material, yo reitero, lo que pretendo es mostrarte, sí, qué está ocurriendo con la variante de tensión en el momento en que la temperatura del líquido refrigerante, por el proceso de combustión, está incrementando. Recuerda que tú eres un técnico especializado o eres un perfil especializado, independientemente de la carrera que estés estudiando o que tengas, pero eres un perfil de calidad y de un nivel elevado, alto. Por tal motivo, yo te recomiendo que siempre manejes equipo original. Por eso es la Expo, para que te puedas relacionar ampliamente con las marcas que fabrican equipo original. Es lo mejor que le puedes ofrecer a tu cliente. Recuerda que debes de garantizar la efectividad y tu servicio. Y cuando trabajas con equipo original, te quitas de muchos problemas. Un sensor de temperatura va a estar integrado con un conector que no es cualquier plástico, es un plástico que soporta cambios drásticos de temperatura, que no se deforman con la alta temperatura, no tienden a hacerse chicloso, y su conexión, obvio, es mucho más precisa que un sensor económico. Tiene conectores eléctricos y ve cómo los conectores eléctricos van directamente al termistor. Aquí te presento el termistor, ¿sí? Y ese conductor debe de ser térmicamente estable. ¿Qué significa?
que no debe de tener cambios de temperatura significativos, perdón, de resistencia significativos por el cambio de temperatura. Lo que va a variar va a ser la resistencia del elemento termistor. Ese elemento termistor, que es esto, ahora va a tener un componente que prácticamente es una cubierta metálica, aquí la puedes ver, que es lo que va a proteger el sensor. Por otra parte, tiene su rosca, internamente tiene un retardador, es una como grasita que precisamente se encarga de retardar la transmisión de temperatura en el interior del sensor. ¿Por qué? Porque el elemento es completamente muy sensible. Muy sensible. Y es por esta razón que se adiciona una grasa conductora, grasa, pues como lo acabo de mencionar, conductora de temperatura, pero retardadora también. Aquí la podemos visualizar y sirve como protección directo del elemento termistor. Y quiero comentar lo siguiente. Ha ocurrido ya en algunas ocasiones que me hablan y me dicen: Marco, fíjate que se calentó en exceso el vehículo al grado de que tuvimos que bajar las dos cabezas, mandarlas a cepillar porque se torcieron. Era un V6. Ya armamos y ¿qué crees? Que caliente, está trabajando en frío normal y llega un momento en el que empieza la falla. Ya bajé nuevamente y volví a mandar revisar la cabeza y me dicen que están perfectas. ¿Qué es lo que ocurre? Y se lo recomiendo. Cuando un vehículo o un motor se calienta en exceso y se llegan a torcer, pues lo que conocemos como la cabeza, el cabezal o la culata, yo les recomiendo que cambien el sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque esta grasa con la alta temperatura se diluye. Entonces, ¿qué ocurre? Que este elemento termistor, mientras está frío, trabaja formidablemente, o en su defecto, cuando cambia la temperatura de una forma pues más drástica, la transmisión térmica es instantánea. Por tal motivo vamos a tener una condición de disfuncionamiento. Entonces, en concreto, te recomiendo cambiar el sensor de temperatura cuando hay un problema de exceso de temperatura. Internamente, ¿por qué te recomiendo que pongas sensores de equipo original? Porque cambia toda la calidad de los materiales, como puedes darte cuenta. Ya comenté, no es cualquier plástico. Déjame te digo que he estado en algunos procesos de fabricación donde el material conductor pues es térmicamente estable, ya lo mencioné, pero fíjate que lo que corresponde a la soldadura, los puntos de soldadura, te voy a mencionar que no nada más es soldar por soldar. A mí el técnico me comentaba, bueno, la máquina que se encarga de la soldadura determina la temperatura para soldar y el tiempo de soldado. ¿Queda claro? Tiene que ser específico, no nada más inyectar la soldadura por inyectarla. Entonces, pues aquí podemos visualizar que tenemos un sensor de buena calidad. Y bueno, bien sabemos que el sensor de temperatura de líquido refrigerante, pues periódicamente va a ir alojado en una superficie donde tenga contacto con el líquido refrigerante. En algunas marcas va directamente montado en la culata, en algunas marcas puede ir montado también en el monobloc, en algunas marcas puede ir directamente en la toma principal del líquido refrigerante o en la, también la llaman caja de salida, etcétera. Pero tiene contacto directo con el líquido refrigerante. Y reitero, su característica es que tiene dos pines por ser termistor. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar el vehículo? Bueno, primero, una luz 1000 encendida. 1000 por sus siglas en inglés, luz indicadora de mal funcionamiento, código de falla
Aquí entro un poco en polémica, no siempre se presenta un código de falla. El código de falla se va a presentar siempre y cuando el sensor se encuentre en corto, se encuentre abierto o se encuentre desconectado. Pero si el sensor internamente simplemente ya sufrió una degradación en su resistencia, no te va a generar ningún código de falla, pero sí te va a generar condiciones asintomáticas. Y a continuación hablamos de ello. ¿Cuáles son las fallas? Tarda en arrancar. Siguiente, arranque pobre o errático. Arranca bien en frío y al calentar arroja humo negro y se apaga. Altas revoluciones en ralentí. Alto consumo de combustible. Problemas con el sensor de oxígeno debido al incremento de emisiones. Pobre sensor de oxígeno. Siempre que tenemos un problema en el sistema de inyección, vamos a involucrar al sensor de oxígeno porque este únicamente nos está informando si tenemos mucho combustible o mucho oxígeno en el tubo de escape. Y finalmente, ventiladores accionados e indicador de temperatura que se puede ir a un rango máximo o a un rango mínimo. Esta gráfica te invito a que pongas mucha atención porque pues didácticamente la he diseñado, no la vas a encontrar en ningún lado, la he diseñado para poder en un solo gráfico darte a entender qué es lo que está pasando con todo el principio de funcionamiento vinculado a las siguientes variables. En un eje de las Y tenemos resistencia, en un eje de X tenemos el rango de temperatura que va desde 0 grados hasta 96 grados centígrados. En este otro eje tenemos voltaje de referencia, lo que conocemos como presencia de voltaje en cable, y que inicia de 4.5 hasta 0.5. ¿Por qué? Porque un sensor desconectado siempre te va a dar un valor rango o muy alto o muy bajo, que en este caso en algunas marcas se puede dar 4.5, 5 volts o 0.5, 0 volts. Entonces, eso sería la presencia de voltaje en cable. 4.5, yo sé que por la pantalla y la dimensión de los números, posiblemente no lo puedas visualizar, pero sí te lo voy a explicar. Aquí tengo 4.5, 4.4, 3, 2, 1, 0, 3.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 2.9 y así sucesivamente hasta que llega a 0.6 volts o 0.5. Y reitero, ese rango depende mucho de la región y país donde te encuentres y la altura sobre el nivel del mar. Y finalmente, pulsos de inyección. Entonces ahora sí te lo explico. La temperatura del motor es baja, 5 grados centígrados. Recuerda que al ser NTC y tener una temperatura muy baja, entonces la resistencia es extremadamente alta. Hay sensores que pueden tener 1000 ohms, 5000 ohms, 10.000 ohms, 15.000 ohms, 50.000 ohms, 113.000 ohms, etc. Y eso depende mucho del fabricante. Lo que sí también te puedo compartir es que un sensor de temperatura donde el casquillo de medición sea grueso, ese es un sensor con un rango de resistencia bajo. Y un sensor de temperatura que tenga un casquillito muy delgado tiene un rango de resistencia muy elevado. La temperatura en el motor empieza a subir, ¿qué vemos aquí? 5, 10, 15, 20, hasta 85, 90, 95 grados. Entonces, la temperatura va subiendo y ¿qué pasa con la resistencia? Es directamente proporcional. La temperatura sube, la resistencia disminuye. Y al disminuir la resistencia, ¿qué pasa con el interior del sensor? Recuerda que te dije que se comportaba como una puertita. Una resistencia muy alta, pues la puerta casi está cerrada, es decir, la resistencia no permite una caída de tensión y a medida que la resistencia va disminuyendo, entonces la presencia en cable, ahora sí, va 4.4, 4.3, 2, 1, 0, como lo vimos en el video. Recuerda que inició en 2.9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1.9, 1.8, 7, 6 y así sucesivamente. Entonces, es lo que tú vas a visualizar cuando conectes un multímetro que de manera gradual en descenso va a ir cambiando el valor de tensión. Y es a lo que yo le llamo periódicamente presencia de voltaje en cable. Pero ¿qué pasa con los pulsos de inyección? Ahora,
temperatura muy baja, los pulsos de inyección son muy altos, 4.5 milisegundos. A medida que la temperatura del motor va incrementándose, entonces los pulsos de inyección van disminuyendo, 4.5, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, y llega un momento en el que puede alcanzar 1.5, 2, 2.5, 2, 1.5 y estar oscilante. Nuevamente, reitero, voy a retomar la explicación de la gráfica, porque esta gráfica no la vas a encontrar en ningún lado. La desarrolló un servidor con el objetivo de poder definir el comportamiento del sensor de temperatura con todas las variables en el sistema de inyección. Nuevamente, temperatura baja, 5 grados. La resistencia del sensor es muy alta. Los pulsos de inyección son muy elevados, el motor tiende a estar un poquito acelerado y la presencia de voltaje es alta. La temperatura en el motor va cambiando, la resistencia va disminuyendo, los pulsos de inyección van también disminuyendo porque el motor se está calentando y la presencia de voltaje va cambiando. ¿Cuáles son los dos fallos más comunes que te puede permitir asintomáticamente el motor? El motor arranca bien en frío, pero en caliente empieza a ahogarse, avienta humo negro y se apaga. Debes de empezar de esperar a que la temperatura del motor disminuya para que vuelva a arrancar normal y así sucesivamente. Ese es uno. Te lo voy a explicar. En frío, la temperatura es X, ejemplo, 10 grados. Su resistencia es normal. Empieza a disminuir la resistencia por el cambio de temperatura. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en el que ahí se queda. Ya no sigue bajando. Por tal motivo, mientras trabajó en frío, operó el motor bien. Pero ahí se quedó. Los pulsos de inyección son elevados. ¿Por qué son elevados? Porque la presencia de voltaje, aun cuando el motor siga calentándose, la presencia de voltaje es alto. Con este voltaje la computadora interpreta, ejemplo 1.7, la computadora interpreta que la temperatura real del motor puede estar entre los 40, 30, 45 grados. Por eso es que va a ofrecer pulsos de inyección muy altos y lo ahoga. Ahora el otro caso. En frío trabaja pésimamente, pero una vez que el sensor alcanza la temperatura normal de trabajo o el motor, ahora sí trabaja normal. ¿Por qué? Porque el sensor se queda en un valor en caliente. El motor ya se enfrió 15 grados centígrados, pero el sensor está informando que la temperatura es alta a través del voltaje. Por tal motivo, la computadora ofrece pulsos de inyección bajos, que lógico no cuadra 2 milisegundos para 15 grados centígrados o 20 cuando debería de recibir 3.5, 4.5. Por eso es que en frío no está arrancando bien o está inestable, y una vez que ahora sí alcanza un valor donde se enfasa la información del sensor con relación a la temperatura, empieza el descenso y ahora sí empieza el control de combustible. Entonces ahí sí te va a ofrecer otros códigos de falla. ¿Cuáles son los códigos más comunes? Corto a positivo, corto a masa, sin señal, valor muy alto o valor muy bajo. ¿Ok? Pero muy esporádicamente te ofrece estos códigos. Es importante realizar, cuando vas a emitir un procedimiento de diagnóstico, primero la alimentación de 5 volts. Reitero, si el sensor se encuentra desconectado, ahí sí puedes monitorear 5 volts, únicamente desconectado. Es muy sencillo. Positivo del voltímetro al hilo de alimentación, negativo lo puedes mandar al hilo de 0 volts o también lo puedes enviar directamente a masa. Yo te recomiendo que lo mandes directamente a masa.
Vamos a analizar un material, un video, donde empieza a haber variación en el sensor porque está conectado, y en el momento en el que yo lo desconecto, en automático llega nuevamente a los 4.9 volts. Con esto lo que te quiero demostrar es cómo viene el descenso de voltaje, y cuando se lleva a cabo la desconexión, en automático puedes medir 5 volts. Preparo el material y a continuación la siguiente pantalla pues ya es con el video para dar inicio. Muy bien, estoy analizando el material, ya lo tengo preparado, pero tengo el sensor completamente desconectado, el motor está trabajando y te muestro cómo se mantiene en 4.9 volts. Vamos a verlo. Aquí puedes notar 4.9, el motor está trabajando y no hay un cambio. Ahí lo tenemos conectado, pero ve cómo está abierto el hilo, y por tal motivo pues se va a mantener en 4.9 volts. Con esos 4.9 volts tú puedes observar y vas a determinar que tu sensor se encuentra abierto o por otra parte puede estar desconectado. Voy a regresar para volver a analizar el valor. Ahí lo tenemos, 4.9. Hay que recalcar lo siguiente: cuando analizas la información directamente en tu unidad de diagnóstico, en tu escáner, te puede dar un valor, fíjate qué importante, de, no sé, 230 grados Fahrenheit, te puede dar 130 grados centígrados, o también te puede dar menos 40 grados Fahrenheit o menos 40 grados centígrados. Aun cuando desconectado o abierto el sensor te dé este rango, cuando tú lo monitoreas con un escáner, reitero, se va a ir a los umbrales ya sea de mayor temperatura o más baja temperatura. Vamos a continuar con la presentación. Otro de los diagnósticos que vas a realizar debe ser el monitoreo de su alimentación de 0 volts. ¿Sí? Ahí, pues obvio, puedes monitorearlo jugando con los cables del voltímetro, y yo te recomiendo que la punta negativa pues la puedes mandar al hilo de 0 volts, y la punta positiva pues la puedes mandar también al otro pin o en su defecto a batería, y si tiene 0 volts pues se va a marcar el voltaje ya sea de 5 volts o de 12 volts. Siguiente, verificar el valor de resistencia. El valor de resistencia pues son pruebas de banco, son un poco tardadas porque pues si hay valores y cuentas con los valores reales de ese sensor, bueno, puedes tú monitorear el valor inicial, pero reitero, yo te recomiendo mejor que hagas tu diagnóstico a través del uso del voltímetro, como lo vimos en el video, checando la caída de tensión. Consejos técnicos: puede ocurrir que con el sensor dañado el vehículo ya no arranque, efectivamente, porque si el sensor está desconectado o abierto, el computador o la unidad de control detecta que no hay información por parte de ese sensor, y recuerda que la temperatura es determinante para el buen funcionamiento y control de la termicidad en el motor, de tal manera que puede entrar a una modalidad de corte de combustible y prohibición de arranque. Por supuesto, cuando el vehículo tiene dañado el sensor a temperatura normal de funcionamiento, la computadora entrega una cantidad de combustible no adecuada, evitando que arranque el motor. Segundo, ¿qué puedo hacer para engañar a la computadora y circular el vehículo? Cuando ese vehículo ya entró a una modalidad de prohibición de arranque, yo te invito a que con un potenciómetro de 1 kilo ohm, bueno, el potenciómetro bien sabes que es una resistencia variable que cambia el valor de resistencia, valga lo redundante, en función del movimiento de un cursor. De tal manera que te invito a que hagas un puente, porque tiene 3 pines el potenciómetro, que hagas un puente, que pongas 2
cables, por ejemplo, pueden ser los dos cables de un multímetro. Y ahora sí, esos dos cables los vas a mandar al positivo 1 del conector, no del sensor, porque estás eliminando el sensor. Uno, vas a agarrar tu conector, lado arnés, y aquí viene tu herramienta. Lo conectas, ahorita lo vamos a ver en un video, juegas con tu potenciómetro y de esta forma pues estás engañando a la computadora, precisamente informándole que tiene un valor de resistencia X y que puede autorizar el arranque. Vamos a analizar un video que hay de tensión y disparo de los motores ventiladores. Preparo el material y enseguida estoy con ustedes. Muy bien, ya tenemos el material, entonces vamos a dar inicio. No tiene audio, yo te lo voy explicando. Ahí tiene un funcionamiento normal. Ve que la temperatura está subiendo en el motor y ve que está pasando con la presencia de voltaje en cable. Está bajando la tensión. El sensor está conectado. Aquí lo podemos ver. Está conectado. Ahí yo lo desconecto. Y una vez que lo desconecto, ahorita observamos lo que va a ocurrir. ¿Qué te comentaba hace un momento? Que se iba en automático a 5 volts. Una característica con la cual te puedes dar cuenta que el sensor está abierto o desconectado es porque como estrategia la unidad de control va a disparar o activar los motores ventiladores. Volvemos a visualizar que tenemos 5 volts y si tú analizas el clúster de instrumentos vas a encontrar a lo mejor una alerta stop, el indicador de temperatura que se puede ir a un estado de máxima temperatura caliente o también se puede ir a hot. Y cuando diagnosticas con la unidad de diagnosis, el escáner, pues puedes encontrar, ya lo mencioné hace un instante, un valor muy alto de temperatura o muy bajo. Queda claro entonces con este material. El objetivo de este video es darte a conocer qué pasa. Ve la leyenda, lo voy a regresar. Ve la leyenda que nos ofreció. Temperatura agua motor muy elevada. Los motores ventiladores siguen activos. Aquí cabe señalar que muchas veces los técnicos dicen es que se está calentando el vehículo. No, no tienes una condición de calentamiento, tienes una condición electrónica. ¿Cuál es la diferencia de un problema electrónico con relación a que un motor realmente se está calentando? Bueno, que cuando el vehículo se está calentando, por ende, encontramos que está hirviendo líquido refrigerante. ¿Cuáles son las causas? Pues lo achacamos periódicamente con el termostato, con la bomba de líquido refrigerante, con el radiador o con un bajo nivel del mismo líquido refrigerante. Entonces, pues reitero, muy importante este material a fin de que puedas darte una idea de qué ocurre con el cambio de tensión. Continuamos con la presentación. Hace un momento hablaba yo del uso de un potenciómetro. Voy a preparar este otro video y ahí te voy explicando cómo se conecta ese potenciómetro, esa herramienta que tú puedes fabricar y cómo la vas a manipular. Y te muestro en el escáner cómo cambian los valores de temperatura y cómo estoy activando y desactivando los motores ventiladores. Preparo el material y a continuación estoy contigo. Ya tenemos el material, ahora sí vamos a dar inicio y te lo voy explicando. Como puedes observar, aquí tengo un valor de menos 40 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. El sensor está desconectado, ahí se ve claramente. Aquí está el conector. Por eso tenemos menos 40 grados Fahrenheit. Aquí está. También lo estoy graficando. Doy marcha al motor, arrancó. Escucha los ventiladores. Ahí entraron los ventiladores.
Reitero, es una estrategia de protección de la unidad de control. ST menos 40 grados Fahrenheit. Ahí conecto el potenciómetro, ya tiene su puente aquí, lo conecto y lo empiezo a mover. Cuando yo lo conecto en automático se fue a 32 grados Fahrenheit y empiezo a jugar con el potenciómetro. Inmediatamente se apagaron los motores ventiladores. Ahí lo estoy moviendo. Menos 40. Van a entrar los ventiladores. Ya lo moví nuevamente y tengo 289 grados Fahrenheit. Ahí lo puedes ver. ¿Por qué? Porque estoy jugando con el potenciómetro. Es decir, estoy cambiando el valor de resistencia en función del movimiento de su elemento cursor y de esta forma estoy engañando a la computadora diciéndole que hay variaciones en la resistencia. Y es por eso que la unidad de diagnóstico, en este caso el CJ4R de la marca Injectronic, me está informando sobre un cambio intempestivo de la temperatura. Aquí sí se activan los motores porque la temperatura es muy alta. Hace rato no, teníamos menos 40 grados centígrados Fahrenheit. Vuelvo a manipularlo. Menos 35 y se apagan los ventiladores. Muy importante el contar con esta herramienta porque sí, a menudo ocurre que se daña el sensor, se trozan los hilos y no hay poder humano que pueda echar a andar ese vehículo. Y fíjate, con un potenciómetro y dos cables, cómo puedes tú lograr sacarlo de la estrategia de corte de inyección o prohibición de arranque. Chécate cómo sigo jugando con el potenciómetro, 289 grados centígrados y el disparo de los motores ventiladores. Muy importante la información. La realidad es que, reitero, es importante el hecho de conocer los principios de funcionamiento de los dispositivos a fin de que puedas realizar tus comprobaciones y puedas realizar, obvio, diagnósticos más precisos. En algunos países se estila el término o la variable o la unidad en grados Fahrenheit y en otros en grados centígrados. Por ejemplo, aquí en México es muy común usar grados centígrados. Por tal motivo, pues no nos relacionamos mucho con los grados Fahrenheit. Pero ve cómo la unidad de diagnóstico me ofrece grados Fahrenheit. Entonces podemos hacer una conversión. Para tener grados centígrados debes de poner los grados Fahrenheit, que en este caso tenemos menos 40 grados Fahrenheit. La constante, porque me preguntan, bueno, ¿y de dónde sale el menos 32? Es una constante de conversión. Menos 40, menos 72, menos 32 igual a menos 72. Menos 72 también es una constante. Entre 1.8 me da menos 40 grados centígrados. Otro caso, ejemplo, 289 grados Fahrenheit menos 32 me da 257. Reitero, son constantes. 257 entre 1.8 corresponde a 142 grados centígrados. Entonces, esa es la variante, son las conversiones y las constantes. Grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8 y en automático te da grados Fahrenheit. ¿Sabías que con un LED puedes determinar que tu sensor de temperatura está dañado? Sí, con un LED, un diodo LED.
de esos pequeñitos. Llegas, así como conectamos el potenciómetro, si están los motores ventiladores, lo conectas en polarización directa. ¿Qué significa? Tú llegas, lo conectas. Recuerda que el LED tiene una patita o una espiga larga y una más cortita. Tú llegas, lo conectas y si el LED no se prende, lo cambias de posición y el LED debe de prender. Si no prende, debes de verificar el circuito. Obligadamente debe de prender porque tiene 5 volts. En el momento en el que prende, en ese instante los motores ventiladores se van a apagar porque estás engañando a la computadora con un valor de resistencia que ofrece el LED, y en ese momento inclusive hasta el compresor del aire acondicionado se va a activar. Con la no activación del aire acondicionado también, si no activa el compresor del aire acondicionado, obvio debe de activar cuando realizas esta conexión. En un vehículo, el que ve un vehículo no arranque instantáneamente en frío, la posibilidad de que el sensor de temperatura sea de un 90%. El que un vehículo arranque inmediatamente en frío y estando caliente se ahogue, también la posibilidad, ya lo expliqué gráficamente, es del 90%. O sea, en frío arranca mal, pero en caliente opera bien. En frío arranca bien, pero en caliente no trabaja adecuadamente. Cuando los ventiladores están accionados todo el tiempo y en el tablero aparece la leyenda stop, se debe a un sensor desconectado o abierto. ¿Cómo puedo prevenir un daño y prolongar su vida útil del sensor? Muy simple, el sensor tendrá que hacer lo siguiente: instalarlo adecuadamente sin dañar la cuerda, es decir, que entre libre. Es lo que debe de hacer el técnico, colocarlo adecuadamente. Respetar su torque adecuado para evitar daños a la cuerda y a la base. Y por otra parte, si no es de cuerda o es de grapa, no se recomienda utilizar algún tipo de silicona, ya que esto lo va a pegar demasiado y cuando tú lo quieras extraer puedes dañar la base en la que se aloje. No apretar del conector, riesgo de fractura. Muchas veces agarramos una llave española que denominamos y lo andamos apretando del conector, eso no es adecuado. Respetar el uso de líquido refrigerante, de esta manera evitará la generación de salitre u oxidación y con ello lecturas erróneas enviadas a la computadora. ¿Quieres tener problemas con tu sistema de refrigeración? Mete agua. ¿Quieres prolongar la vida útil de todos los dispositivos del sistema de refrigeración? Sugiere a tu cliente que utilice siempre líquido refrigerante. Con lo que acabo de mostrarte en este video, ahora con este otro material te voy a mostrar los códigos que se han generado. Recuerda que estuve mandando información de frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Vamos a ver los códigos que se están generando. Voy a preparar el material y enseguida estoy contigo. Gracias. Ya tenemos el material, ahora sí vamos a dar inicio. Continuamos con la lectura de efectos. Tenemos una cuestión técnica, pero ya tenemos el material, ahora sí vamos a dar inicio. De efectos tenemos un código P0119, circuito de temperatura de enfriamiento del motor. P0119, circuito de temperatura de enfriamiento de motor, falla intermitente. ¿Por qué? Porque estuve enviando información de caliente, frío, como si yo lo estuviera desconectando, conectando, desconectando, conectando. El video tiene audio, por eso no explico cuando estoy hablando en el mismo video. Continuamos. Un P0117. Falla intermitente. El segundo código es un P0117, circuito de temperatura de enfriamiento del motor bajo. Circuito de temperatura de enfriamiento de motor bajo. Hace un momento te dije, o te manda un código relacionado sin cambio de señal, o muy alto o muy bajo. Son efectivamente los dos códigos que se están relacionando. Para comprobar que no existe una falla que ya se reparó, porque ya quitamos el puente, me voy a ir a códigos, borrado de códigos, lo selecciono. Aquí hay algo bien importante que yo te recomiendo: el borrado de códigos lo hagas primero con el motor encendido y luego con el motor apagado, o viceversa, porque hay sistemas, hay vehículos que te permite el borrado de defectos únicamente con el motor encendido, y si está apagado no los borra. Pero también hay vehículos
que te permite el borrado de códigos o de defectos con el motor apagado. Si el motor está encendido, no los borra. Aquí te voy a mostrar que te manda un mensaje en el que dice no se han borrado, hago una revisión de códigos y ya no aparece. Vamos a verlo. Mis códigos van a ser borrados, ¿estás seguro? Aprovecharon de decir sí. Fíjense bien, me dice códigos no borrados. Le doy a aceptar. Aquí vale la pena mencionar que podrían ustedes estar repitiendo el borrado, pero no es necesario. Vamos a ver códigos. Los leemos nuevamente. Aparece el código. Vamos a ver. Sigue. Fíjate cómo aparecen nuevamente los códigos. No me permitió borrarlos porque el motor es encendido. Continuamos. El borrado me lo está solicitando prácticamente con el motor en emisión. Voy a apagar el equipo. Apago el motor. Switch en ignición, se escucha. Y vamos a anotar lo siguiente. Borrado de códigos. Creo que sí. Dice códigos no borrados, voy a aceptar. Voy a códigos permanentes. Siguiente. Me dice que no hay códigos. Entonces, no hay códigos permanentes, o sea, me dice que no fueron borrados, hago una lectura nuevamente de códigos o barrido de defectos o barrido de códigos de falla y ve cómo ahora sí ya me permitió el señalar que a veces el borrado de los defectos lo solicita con el motor encendido o con el motor apagado. Eso ya depende directamente del fabricante o del vehículo con el que estemos trabajando. En un momento vamos a realizar otra toma para que analicemos hasta dónde bajó el voltaje tanto en el osciloscopio como en el voltímetro y de acuerdo a la gráfica que estamos presentando poder aparear su interpretación para que podamos darnos una idea de lo que realmente es el voltaje. Muy bien, entonces con esto pues el objetivo precisamente es darte a conocer el procedimiento de borrado, los códigos que se están resguardando de acuerdo a las condiciones que se estén presentando internamente en el sensor. Aquí tenemos ya para finalizar un video que está muy amplio. No lo voy a dejar porque son como 25 minutos, pero el objetivo de este material precisamente es el darte a conocer la manera en la que ahora a través del útil de diagnóstico, en este caso el CJ4R de la marca Injectronic, nos va a ofrecer la variable ST 156 grados Fahrenheit. Vamos a poner en funcionamiento el motor y yo te recomiendo que si vas a operar el diagnóstico con el escáner, que pongas atención al cambio de temperatura en la variable. Voy a preparar el video y enseguida estoy contigo. Ya tenemos el material. Ahora sí, reitero, es un video sumamente largo, son 23 minutos, 25 minutos. No lo vamos a dejar todo el tiempo, pero sí el objetivo, reitero, es que veas los cambios de manera gradual. Este puede ser en el caso de la variable en grados Fahrenheit, que vaya de 2 en 2, de 1 en 1, de 2 en 2, lo vamos a notar, pero no va a ir de 4 en 4, de 1 en 1, te lo explico a continuación. El video tiene audio explicativo, por tal motivo no voy a explicarlo yo, porque está dentro del material. Continuamos. Vamos ahora en esta ocasión a realizar un procedimiento de interpretación y lógico con ello pues el diagnóstico del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Para ello voy a dar paso
a ignición, podemos escucharlo claramente. Se escuchan las alertas. De esta forma, bueno, ahora sí voy a proceder al protocolo de comunicación. Le voy a dar Enter, ingresando por OBDIOS genérico. Me solicita nuevamente un Enter. Como bien están ustedes notando, estoy trabajando con un escáner, el CJ4R. Vuelvo a incorporar un Enter y automáticamente, bueno, inicia por realizar una prueba rápida de componentes y me manda en automático a línea de datos. Yo me voy a línea de datos, le doy Enter, y para que veamos el comportamiento gráfico, así como también el comportamiento de su variación en el incremento de la temperatura con una unidad en grados Fahrenheit, pues entonces voy a seleccionar gráfica, le doy Enter, y acto seguido, pues ustedes pueden notar que el vehículo pues no tiene DTCs, que son los códigos de avería o de Trouble Colors. Acto seguido voy a realizar un despliegue o un descenso buscando el sensor de temperatura del refrigerante. Engine Column Temperature. Pueden ustedes visualizar que tenemos 95 grados Fahrenheit. Acto seguido, ¿por qué no dimacha? Para que partamos del hecho de la temperatura promedio, que ahorita, siendo un promedio las 3:30 de la tarde, y que nos encontramos a una temperatura como de 28 grados centígrados, 26 grados centígrados. ¿Ok? No es el dato específico, pero es un dato promedio. Acto seguido voy a dar marcha al motor. Y ahora sí, esa es la parte que yo he venido comentando, que es necesario estar rastreando el dato de temperatura, reitero, en grados Fahrenheit. Y acto seguido van a ir notando ustedes cómo está incrementándose la temperatura. Lo que te comentaba hace un momento, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 108, 110, etc. Vamos a analizarlo. Lo que alcanzamos a percibir fue que hubo un incremento de 2 en 2 grados Fahrenheit. Así es como nos lo está mostrando nuestra unidad de diagnosis. Posiblemente el material se torne un tanto amplio por la situación de que debemos de esperar a que alcance la temperatura normal de funcionamiento, es decir, la temperatura aquella en la que inicie el trabajo de los ventiladores. Y la temperatura que yo puedo considerar como temperatura de operación o de trabajo es la post-enfriamiento, que significa pues la temperatura que alcanza una vez que los motores ventiladores entren en funcionamiento y aparte cuando dejan de trabajar. Ya visualizamos en esta parte cómo va incrementándose de 2 en 2, 1 en 1. ¿Ok? Voy a adelantar el video para, reitero, agilizar más el tiempo del seminario y de la explicación, y de esa forma pues ir notando que sigue avanzando de manera paulatina. Vamos de este lado, 158 grados Fahrenheit, ahí lo pongo a trabajar. El vehículo está operando eficientemente, ¿sí? Que estamos observando en estos instantes que sigue el ascenso del cambio de temperatura, pero sí esa frecuencia pues como que disminuyó. ¿Queda claro? Es muy importante, compañeros, poderlo interpretar
los invito a que realicen sus prácticas con los vehículos que tienen, que al igual que un servidor les he venido comentando que trabajo con vehículos nuevos, de acuerdo a mi trabajo, de acuerdo a todo lo que concierne capacitación, pues debo de realizar ciertas prácticas, debo de realizar ciertos procedimientos de desconexión, de generación de falla, obviamente para poder identificar lo que está ocurriendo con el comportamiento del motor, con el comportamiento de las variables, y de esta forma poder permitir mis conocimientos. Algo muy interesante, pues bueno, de esta manera ustedes pueden notar cómo pues sigo interpretando el valor del sensor en grados Fahrenheit, y por otro lado, pues en un comportamiento gráfico tengo de menos 20 hasta 300 grados Fahrenheit. El comportamiento gráfico se torna un tanto recto, pero al mismo tiempo me está dando el mismo valor en grados Fahrenheit. Muy bien. Para finalizar, voy a avanzar el video con el objetivo de que con un cambio de temperatura más elevado sigue de manera progresiva. Ahí va. 178. Reitero, compañeros, el material pues se puede tornar un tanto pues extenso por la situación de que, como comenté hace unos instantes, pues estoy esperando a que el motor alcance su temperatura normal de funcionamiento. Desactivo el aire acondicionado, sigo monitoreando el comportamiento del valor del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Estoy cambiando. Analizan ahorita cómo hizo un cambio de 180 a 181. Pero si ustedes notan, está teniendo esos cambios de manera así progresiva, pero va de 2 en 2. Puede subir un grado. Acaban de activar los motores ventiladores en esos instantes. Muy bien. Bueno, pues ya para finalizar, no me queda más que reiterarte nuestro compromiso Vamos a continuar con la presentación y dame unos instantes, enseguida estoy contigo. Entonces, ¿cuáles son los fallos más comunes del sensor o en el sensor? Variación de su valor óhmico o resistencia en frío o caliente. Reitero, mucho cuidado con el hecho de meter sensores que no sean de equipo original. Se han metido los técnicos en muchos problemas y hasta que no cambian el sensor por uno original, pues se repara ese síntoma. Elemento resistivo dañado, ya lo mostré físicamente. Conductor interno abierto. Elemento resistivo quemado. ¿Cuáles son los fallos más comunes de sus alimentaciones? Alimentación de 0 volts, corto a positivo o corto a masa, abierto. Alimentación desconectado, referencia conectado, corto a positivo o a masa. ¿Cuáles son los fallos más comunes en su estructura física? Debilitamiento de su conector y falso en sus pines. Los códigos con los que más se relaciona este sensor es el P0115, mal funcionamiento del circuito de temperatura en el motor,
P0116, circuito de variación de la señal de temperatura de agua en el motor con problemas de funcionamiento. P0117, voltaje bajo del sensor de temperatura del refrigerante. Y finalmente un P0118, voltaje alto del sensor de temperatura del refrigerante. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un vehículo? Problemas de arranque en frío y en caliente trabaja normal. Segundo, arranca bien en frío y en caliente se ahoga y se apaga. Siguiente, emisiones de humo negro, aroma a hidrocarburo no quemado, mucha gasolina en tubo de escape, aroma excesivo a catalizador acompañado de agua en el escape. Una información muy importante, la realidad es que hay un simple seminario casi de 8 horas vinculado con este tema, porque ampliamente pues tiene ciertos comportamientos asintomáticos el vehículo y de acuerdo a las prácticas realizadas en el taller pues se prolonga el tiempo. Información muy interesante y no me queda más que seguir agradeciéndote el hecho de que hayas acompañado a un servidor en el seminario, que hayas dedicado tiempo, que al final de cuentas es una inversión, lo mencioné al principio, y que te va a remunerar en ingresos para tu negocio. Esperando que la información haya sido de tu agrado, ya que la Confederación Nacional de Talleres en este magno evento, la Expo Mecánico Automotriz Internacional Virtual 2021, está llevando calidad en sus seminarios, en sus ponentes, para que tú puedas desarrollar esas capacidades y habilidades. Tu amigo y servidor Marco Antonio Ballinas, siempre con el placer de saludarte. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente seminario. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.